Bien, estimados amigos, buenas noches, reciban un cordial saludo, me alegra mucho saludarlos el día de hoy. Vamos a continuar con esta sesión número 20 del programa ETAPS o de la especialización, perdón, y vamos a concentrarnos un poquito hoy en mostrarles algo de lo que vamos a ver durante el siguiente mes, que pues es importante desde ya empezar a hacer mención. Antes de entrar en materia, voy a revisar acá un saludo al ingeniero Carlos, a los demás compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Y antes de iniciar, hacerles mención que, como les he informado, está en proceso de cambio nuestra norma. En este momento se está desarrollando el quinto congreso de la Asociación de Ingeniería Sísmica, donde desde ya se están presentando pues digamos que ya casi listos los borradores finales de lo que va a quedar en la norma. La presentación, hoy se trató el título C, creo que el día viernes estaremos tratando el tema de las estructuras metálicas y pues obviamente a lo largo de ese curso les estaremos comentando ciertos temas que van a quedar allí en la norma y que seguramente desarrollaremos en los próximos cursos que vamos a desarrollar aquí en asesorías. Digamos que una de las herramientas que les quisiera yo compartir un poco el día de hoy, sin que hagan parte del curso, es este tema del programa Corpasoft. Digamos que Corpasoft todavía está con la NSR10 y tiene muchas herramientas importantes allí para el diseño de entrepisos, de cubiertas y algunas conexiones en unas, digamos, es muy básico en esa parte. Pero en el tema de entrepisos encuentra uno varias herramientas como corpalosas en sección compuesta y corpalosas como formaleta. Yo les he hecho mención de que podemos, o de que se puede, perdón, se puede diseñar uno de algún tipo de corpalosa eh, aquí, en el programa. De aquí puede uno exportar ciertas cosas al ETAPS. Digamos que a mí me gusta mucho esta herramienta porque de una manera muy sencilla le puede uno ayudar a diseñar la placa. Diseña, le coloca acá los 3 espesores que encontramos o que Corpasoft tiene para el mercado colombiano. Pudiéramos decir que la corpalosa de 1,5 está destinada básicamente a luces pequeñas y a edificaciones de uso residencial y las edificaciones de uso comercial, institucional y demás con corpalosas de 2 y de 3 pulgadas. Si nosotros seleccionamos esta opción, aquí debemos definirle cuál es el esfuerzo de fluencia de esa corpalosa, se revisan las fichas técnicas, aquí podemos colocar un proyecto de ejemplo, simplemente, a manera de mención, el espesor efectivo de la losa, es el que está por encima de la cresta. Aquí entonces nos podemos remitir a las fichas técnicas que vienen incluidas aquí, en lo que corresponde, por ejemplo, a los catálogos, a per losa. Nosotros podemos darle clic y de aquí se abre y desde acá empieza uno a visualizar pues los elementos que la componen, los valores correspondientes, por ejemplo acá el espesor mínimo de la losa, 10 centímetros, y desde allí podemos encontrar todos los valores correspondientes a los perfiles, cómo se utilizan, los elementos que los componen, como los conectores de corte, tema este que le dedicaremos alguna sesión solamente a ese tema, y pues de ahí para allá nos explica el procedimiento constructivo, y también en el caso, por ejemplo, de una vivienda o de diferentes tipos de uso, por ejemplo, conociendo la carga viva o asumiendo ciertos valores para cargas vivas y cargas muertas, podemos determinar de acuerdo a la luz y la distancia entre apoyos, podemos determinar los perfiles que sean más adecuados para salvar esa situación y adicionalmente los refuerzos que yo le deba colocar allí y en la parte superior en color azul la malla electrosoldada que se requiere para esa corpalosa. Entonces, como nos damos cuenta, es muy sencillo de colocar, de asumir allí y la recomendación acá es 0,10, luz entre apoyos permanentes de la lámina. Vamos a colocarle luz entre apoyos permanentes de la lámina. Vamos a colocarle aquí 1,40. Supongamos que eso fue lo que encontramos en la ficha técnica.
no tiene voladizo, número de luces 1, el tipo de apuntalamiento, si durante el proceso de construcción le colocamos apuntalamiento o sin apuntalamiento. En mi caso prefiero colocarlo sin apuntalar porque podemos colocarle en el diseño que se apuntala, pero los maestros en la obra son genios haciendo algunas cositas que pues nos sorprenden. En cuanto a la carga viva distribuida, vamos a dejar esos valores simplemente para hacer un ejemplo y verificamos la sección lo que cumple. Entonces, si determinamos nosotros este valor que tenemos nosotros aquí, encontramos que la altura de esa corpalosa que tenemos nosotros aquí, o sea, el alto del canal es de 2 pulgadas. El espesor efectivo está por encima de la cresta, es decir, 10 centímetros. Vamos a revisar acá en el catálogo, la imagen que tenemos nosotros aquí. Es decir, que ese valor estará por encima de la cresta que tenemos nosotros acá, 10 centímetros. Es decir, que estos 2 centímetros, note usted acá, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito, para encontrar que esta es la altura. Son las 2 pulgadas y a esto hace referencia. Cuando hablamos de una corpalosa de 1.5 pulgadas, se está refiriendo a la altura o a la profundidad del valle, digámoslo de otra manera. Y también encontramos en la de 3 pulgadas, pues esa misma altura equivalente. Y cuando hablamos del espesor mínimo de la losa, pues estamos hablando de eso que tenemos nosotros allí, esa corpalosa de 3 ideal para parqueaderos, centros comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de situaciones. Supongamos que tenemos ese ejemplo que tenemos nosotros allí y encontramos los calibres. Entonces, entre mayor sea el calibre, entre más alto sea el número, más delgadito es. Es decir, que el calibre 16 es más grueso que el calibre 22. Entonces, aquí encontramos las deflexiones por peso propio. Note usted que, pues obviamente, entre más gruesa la lámina, menor deflexión tiene. Encontramos los valores admisibles y de allí podemos nosotros seleccionar cuál es el que se acomoda más a nuestras necesidades, porque no es solamente diseñar el elemento y que tenga esa propiedad de que funcione o que la deflexión cumpla, sino también vamos a revisar algo importante, el módulo de vibraciones. Vamos a escoger el perfil. Vamos a escoger el perfil de qué, el perfil de esta corpalosa que tenemos acá. Vamos a suponer que sea un calibre 18 y cuando seleccionamos el calibre, pues nos va a dar las propiedades de la lámina y de allí se genera pues la memoria de cálculo correspondiente con las verificaciones normativas de apuntalamiento, las combinaciones de carga, el diseño para construcción a flexión, carga de construcción a corte y la verificación correspondiente. De allí pues nos genera la memoria, si le damos acá, nos puede generar de una manera fácil la memoria y la guardamos como documento de referencia. Sin embargo, digamos, esta manera de diseñar esta corpalosa no tendría sentido si no se aplica la verificación del módulo de vibraciones. Este módulo de vibraciones me parece que es una de las guías más completas que podemos encontrar nosotros aquí. Digamos que nos permite evitar esa molesta situación de estar en una edificación que se presenten ciertas afectaciones por la vibración. Y nos presenta este módulo de la guía 11 de la ISC del 2003, donde aparecen varios criterios de diseño, caminante, rítmico y de equipos sensibles, y aquí pues aparecen, nos da algunas aplicaciones. Caminante dice aplica a oficinas, uso residencial, iglesias y centros comerciales. Rítmico aplicable a salones de baile, conciertos en vivo, eventos deportivos y aeróbicos, y equipos sensibles, donde aplica para caminantes cerca de equipos sensibles y que se puedan afectar con la vibración. Una vez que nosotros escogemos ese criterio de diseño, pues obviamente alguno va a tener más flexibilidad en cuanto a la frecuencia que los otros. De aquí solamente voy a hacer mención que en cuanto a la ocupación podemos encontrar este tipo de ocupaciones. De allí, una vez que hemos escogido alguna, por ejemplo esta, aparece un valor límite para la aceleración
y un coeficiente de amortiguamiento. Entonces, una vez que hemos escogido nosotros ese tipo de ocupación, note usted cómo cambia, por ejemplo, la carga viva o la carga viva sobreimpuesta, carga muerta sobreimpuesta, pues también la podemos ajustar. Y de allí, pues el programa debemos suministrarle las propiedades del entrepiso una vez que se ha escogido la placa, el espesor, la distancia entre los apoyos, si tiene vigas de carga o rigidez en concreto y demás, para poder así llegar finalmente a un resultado de análisis y una memoria de diseño que permita cumplir con esa verificación. Digamos que es uno de los módulos interesantes que tiene este programa. Me gusta mucho la aplicación y pues se lo quiero recomendar. Adicionalmente, también nosotros en el caso de las cubiertas y fachadas, por ejemplo, podemos encontrar el análisis de viento. Este tema que en ocasiones se vuelve un poco dispendioso porque tiene razón los que opinan que todavía no estamos crudos en el tema del análisis de viento en Colombia. Digamos que la norma le dice a uno haga esto, pero si no, pues haga esto otro y finalmente lo dejan a uno como en el aire también. De allí, pues aparecen las fuerzas de viento. Digamos que necesitamos incorporar una serie de datos de cómo se clasifica la estructura, de la topografía, de las dimensiones por un lado, por el otro. Bueno, digamos que este es un proceso digamos, bastante práctico que le permite a uno con un poquito de conocimiento determinar también las cargas de viento que le puede uno incorporar a una edificación. Digamos que en lo personal utilizo, cuando no conozco específicamente de los proyectos de las zonas, determino las cargas de viento y miro si está con la mínima, me toca con la mínima de la norma o me da mayor. Un error siempre es asumir solamente que le debemos colocar la mínima. Hay zonas de microclimas que generan ciertas condiciones de viento complejas y se deben considerar, y esta es una muy buena herramienta para eso. De allí, pues finalmente el resultado es extraer un valor de carga para incorporar en el viento en el programa de diseño que estemos utilizando. Recordando que pues, nos dan unos parámetros mínimos también la norma. Bien. Dice Ronald, profe, ¿ese programa es gratuito? Sí, Ronald, efectivamente sí. Les voy a escribir aquí a todos. La dirección es Corpacero. Corpacero, que es la firma que tiene este programa. Ustedes ingresan a la página de Corpacero. Allí dice descargar el programa, le pide algunos datos y ya, algunos datos de, pues, básicos, ¿no? Nombre, dirección, perdón, nombre, correo electrónico y no más, no más. Creo que eso es lo que les pide. Con eso, pues ya se puede realizar ese tipo de diseños. Digamos que tiene muchos módulos, ¿no? Digamos que esa es una herramienta que yo utilizo para varias de las cosas que hacemos acá en proyectos y diseños, en lo que corresponde entre pisos. Por ejemplo, el módulo de cerchas me parece muy bueno. Aquí puede uno diseñar una cercha con unas, ¿cómo se diría? Unos parámetros iniciales muy básicos, simplemente conociendo la luz. El programa casi que le hace lo demás de ahí para allá, ¿sí? Sobre todo que trabajamos con los perfiles comerciales. Digamos que esta misma cerchita podríamos hacer el modelo en el programa, en cualquiera de los que estamos manejando en esta especialización, pero pues obviamente aquí nos da una muy buena aproximación, porque si nosotros colocamos un proyecto cualquiera, como este que le colocáramos ejemplo, y simplemente con que tengamos la luz que tenemos entre los apoyos, vamos a suponer una luz de 10 metros, siempre es importante recordar las unidades, estimados colegas, metros. El número, podemos calcularlo por el número de vanos que tenemos nosotros aquí, estos vanos, mire usted cómo los identifica, o por el número de correas. Entonces, pues obviamente lo primero que uno debe diseñar en la cubierta es las correas. Entonces vamos a suponer que viene, que es la misma, que yo le coloco la correa justo acá para que quede una arquitectura chévere. En fin, vamos a colocarle separación de correas, la separación aproximada entre correas, vamos a suponer
que le colocamos después del diseño una correa de 1,20. Me dice que la altura mínima recomendada para esta cercha, con esa luz de 10 metros, esta altura que tenemos acá, me dice que es de 67 centímetros recomendada. Yo le voy a colocar un valor de 70, después puedo devolverme a hacer los ajustes necesarios. Y me pide cuál es la separación entre cerchas. Entonces se supone que estoy diseñando una cercha, es decir, en este sentido de aquí para allá, cada cuánto están ubicadas las cerchas. Voy a decirle que la distancia es de 6 metros. La razón, lo que va a hacer allí es calcular todos los elementos y sacar un área aferente para el diseño de este elemento. Entonces, con esto, ¿qué le voy a colocar yo? Cargas muertas en kilogramos por metro cuadrado, que será el valor correspondiente de las correas, de otros elementos. Vamos a suponer un valor de 20, lo que va por fuera de los perfiles, ¿no? O sea, esto lo calcula el programa. Supongamos que es solamente el peso de las correas y demás, de la cubierta. Vamos a revisar aquí, carga viva. Vamos a colocar aquí un valor de 50 kilogramos por metro cuadrado. La fuerza de viento, recuerde aquí, vamos a encontrar que la fuerza mínima en kilogramos por metro es de 40. Y también la recomendación que le coloquemos carga de granizo para regiones ubicadas a valores superiores a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pues hemos encontrado que en algunas regiones del país ubicadas a menos 800 metros, 1.200, eventualmente se han presentado granizo, entonces pues lo podemos colocar o no. Esa es una decisión que queda al criterio del ingeniero. Con esto simplemente le damos a ejecutar y ya. ¿Qué hace el programa? Pues selecciona, me permite calcular las cargas en los nudos, me da un nombre a cada nudo y un nombre a cada elemento. El elemento 1 corresponderá a este tramo de perfil. Y aquí, una vez que he hecho las verificaciones, puedo determinar cuáles son, qué diseño, qué carga, qué combinación de carga voy a utilizar para el diseño. Y aquí pues encontramos algunas. Voy a indicarle que la envolvente puede ser la que voy a utilizar para el diseño. Y me dice que, por ejemplo, ese elemento 1 que yo tengo aquí arriba, tiene una longitud aproximada de 1,25. Entonces, con las cargas de servicio, carga muerta, carga viva, el peso de ese elemento por granizo cero, utilizando las combinaciones de carga que tenemos nosotros allí, me genera que ese elemento necesita la fuerza principal de trabajo, esa compresión, y puedo utilizar un perfil mínimo en tubo de 1,9 por 2 milímetros, con una relación de falla, demanda-capacidad del 90%. Entonces ese es un buen valor para el diseño. En el caso mío procuro que estén no tan al 90%, algo menores al 90%, pero que es importante que yo puedo diseñar elemento por elemento y ajustarlo. Si bien esto en la práctica pues no se usa, porque imagínese uno con este tubo de una medida, este de otra, pues eso no funciona. Sin embargo, si vemos desde el punto de vista de las cargas que tenemos nosotros acá, el que mayor carga representa es el nudo, que lo encontramos en el elemento 4, por ejemplo, más o menos acá encontramos la mayor cantidad de esfuerzos, tanto, miremoslos aquí los podemos seleccionar, y es allí donde puedo venir acá a encontrar esos elementos y ver que efectivamente son los que mayor dimensión tienen. ¿Yo qué podría hacer acá? Por ejemplo, mire usted, 2,36 pulgadas en 3 milímetros con una relación de falla del 92%. Aquí puedo venir a cambiar ese elemento por un elemento mayor, 2,36 a 3 milímetros, 2,36 a 3 milímetros. Pareciera que es el mayor, puedo cambiar a 2,85 en 2,5. Vamos a revisar qué pasa. Aceptar. Bajó la relación de falla a 83%, que es un buen valor. Este fue el valor original y este fue el valor que ajusté. Con esto, pues puedo ir cambiando uno por uno con ese valor que me acabó de
de dar, o pudiera yo, cuando le doy clic aquí y selecciono un perfil, puedo seleccionar cualquiera, puedo aplicar solo la islas seleccionada, o puedo aplicar a todos, o puedo aplicar de aquí en adelante. Entonces, como nos damos cuenta, pues es muy fácil realizar un diseño y optimizarlo, porque no es solo diseñarlo, sino que se puede optimizar de una forma, pues muy fácil, me parece a mí. Digamos que es de las herramientas más prácticas que he podido encontrar. Obviamente he hecho el ejercicio de validar la cercha también en ETABS o en SAP y obviamente da unos resultados bastante aceptables. Digamos que para este tipo de elementos pues se utiliza el cordón superior de un diámetro, puede utilizar donde requiera menos, donde tenga menos esfuerzos, dejar el mismo diámetro. Por ejemplo, para este caso pudiera yo, para mantener la armonía allí del perfil, yo lo cambié aquí de 2.85 a 2.5, pudiera cambiar este aquí de 2.85 pero con un espesor menor. Pudiera cambiarlo, estaba en 2.5, pudiera ser en 2 milímetros, por ejemplo. Va a estar en el 48%, pero va a quedar con la misma geometría. Bien, entonces aquí es un proceso de ir refinando, ir apuntando, ir sacando de la mejor manera y además me permite calcular las reacciones en los apoyos para calcular lo que corresponde a esa cercha, después las platinas de conexión, perdón, para anclar esos elementos, las que utilizo otra herramienta, o también nos permite determinar cuáles son esas deflexiones máximas una vez que hemos calculado nosotros esos perfiles, y también pues nos saca las cantidades preliminares de esos elementos que tenemos nosotros allí. Obviamente que esto no es muy conveniente, ¿no? Tener 5 diámetros o 7 diámetros de diseño, porque pues obviamente desde el punto de vista de desperdicio del material es muy grande. Por ejemplo, mire este perfil, 2.83 metros, le está sobrando más de la mitad del perfil. Entonces, por eso se busca, en ocasiones lo más económico puede terminar siendo dejar todos de un solo diámetro o de una sola medida con calibres diferentes. Bien, de manera similar, una vez que se ha optimizado ese diseño, pues se genera la memoria. Lo que se hace es generar esa memoria en versión PDF, el programa mismo la guarda, la abre y lo que hacemos nosotros pues después es utilizarla para nuestros diseños. Bien, eh, hasta aquí compañeros, ¿alguna pregunta? Digamos que una de las invitaciones que les hago en este punto es, vale la pena tomarnos el tiempo de utilizar este programa para ese tipo de, de diseños, pues que no requiere tanta cosa. A veces se necesita hacer un diseño simple, una plaquita para un tanque, alguna cosa más sencilla y en realidad diseñarla en algún programa, pues se vuelve más complejo, ¿no? Digamos que por eso trato de mostrarles herramientas prácticas que podamos nosotros utilizar. Les explicaba que es gratis el programa y en el canal de asesorías educativas de YouTube, pues hay varios videos donde se explican todos estos pormenores y todas las herramientas del programa. ¿Listo? Bien, en cuanto a lo que vamos a desarrollar del manejo del programa ETABS durante el siguiente mes, vamos a hacer algo de énfasis en el tema de las conexiones. Digamos que me parece muy importante ver ese tema de las conexiones, porque en ocasiones, digamos, se vuelve lo más complejo de un modelo, ¿no? Digamos, después de que uno lo tiene y volver a diseñar las conexiones, pues se genera cierto grado de complejidad allí que vamos a tratar de eliminarlo. Digamos que hay varias herramientas. En la versión, les explicaba yo que la versión 16 del ETABS la tiene. Aquí veíamos el diseño de conexiones aquí, en la parte superior derecha. También encontramos una muy buena solución desde Robot estructural. Me parece que el módulo de conexiones también genera herramientas bastante buenas. Y pues indudablemente en CIPE. Como les he explicado, pues esto tiene tanto de largo como de ancho porque el diseño de una conexión tiene pues, varios temas a analizar. Vamos a revisar aquí algunos de ellos y vamos a explicarlos un poquito para que veamos qué es lo que vamos a lograr en el siguiente mes. Vamos a desarrollar
como hemos hecho también, o vamos a hacer para la parte de concreto, vamos a destinar semanas, 15 días a la parte de concretos y 15 días a la parte metálica, para avanzar con un modelo hasta donde podamos llegar. De allí, pues vamos a destinar el tiempo también para poder revisar, después de que tenemos el diseño de los elementos que encontramos acá, vamos a revisar un poco la eficiencia, vamos a revisar algunos de los elementos que tenemos nosotros acá y vamos a verificar las conexiones que tenemos nosotros. Una vez que hemos corrido el modelo, simplemente con darle clic allí al modelo, pues vamos a tener, por ejemplo, la primera conexión, que es la conexión de esos elementos de columna, por ejemplo, con la conexión con el piso. Entonces tenemos este tipo de conexión, esa base de platina que tenemos nosotros allí, donde encontramos que, por ejemplo, se presenta una falla en esa platina. Si venimos nosotros acá y vemos los detalles, encontramos lo siguiente. Una vez que hemos nosotros definido, los elementos, es decir, la sección de ese elemento de columna, pues obviamente el programa determina la dimensión mínima de la platina que debe soportar ese elemento. Digamos, esa es una de las ventajas de ese proceso automático. Allí también se define la cantidad de perforaciones para los anclajes que vamos a tener nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de estas verificaciones, en el caso de la platina, por ejemplo, la relación demanda-capacidad está bien, está cercana al 50%. En cuanto al espesor de la platina, me dice acá, ojo señor, porque ese espesor falla. El espesor de la platina no soporta esas cargas que vamos a tener nosotros allí. Y en cuanto al tema del concreto, la verificación dice que está muy cercana al 90%. En cuanto a la memoria, genera las propiedades que tenemos nosotros allí y me muestra todo lo que debemos verificar. Los tornillos, la platina, la soldadura, y encontramos que, por ejemplo, el espesor de la platina está en 0.98 pulgadas, 0.98 pulgadas, casi una pulgada de espesor, y no lo cumple. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Pues aumentar el espesor de la platina. Aquí nos muestra las combinaciones de diseño, el área requerida. Digamos que aquí están todos los procesos de verificación y generación de la memoria, que me parece pues bastante bueno poder uno realizar desde acá pues todo lo que corresponde a esa memoria. Pero ¿qué pudiera yo hacer? Pudiera yo desde acá sobreescribir esa conexión. Es decir, que yo puedo acá desde este módulo diseñar cuáles son mis preferencias de la platina. Hay formas automáticas de definirla solamente a carga axial o con momentos. Digamos, para las preferencias que yo tengo acá, le voy a colocar está en milímetros el espesor. Entonces, como el problema de mi columna, perdón, de mi zapata, la conexión que tenemos nosotros allí, bueno, me generó acá un error y se salió, pero la combinación que tenemos nosotros allí justamente falla, pues obviamente lo que yo puedo desde allí es empezar a cambiar los espesores, puedo cambiar los diámetros de los tornillos que tenemos nosotros allí, puedo cambiar también la preferencia en cuanto a las soldaduras que tenemos nosotros. Profe, También, no estamos viendo la pantalla. sí, ya regáleme un segundito que se cerró el modelo, ya la vamos a cambiar, ya la vamos a ajustar. Entonces, digamos que desde allí puedo empezar a hacer los ajustes necesarios para que esas verificaciones se cumplan. También les hacía mención que vamos a revisar desde la página de Alacero cómo desarrollar esto paso a paso con algunas hojas de cálculo que nos permite el programa, el programa de Corpacero. Corpacero no, Alacero, que es una página chilena que nos permite a nosotros poder diseñar y verificar todo este tipo de elementos. Digamos que en el caso de ese tipo de conexiones básicas, porque hay tantas,
El ETABS o el ETABS nos ofrece algunas soluciones básicas importantes, pero no son las únicas. El módulo de Corpacero no tiene esa posibilidad de conexiones. El módulo del ETABS, para este caso de los modelos como el que tenemos, sí ofrece ese tipo de solución que me parece que no genera un tiempo de diseño adicional. Si bien es cierto, hay que dedicarle algún tiempo a hacer la verificación de cada conexión, es bastante sencilla. De manera similar a lo que nos puede generar de pronto Robot también. Pero hay otro programa que también utilizamos y lo vamos a ver posiblemente en la sección del día viernes, el de el RAN Connection. El RAN Connection pues es un programa dedicado específica y exclusivamente al diseño de todo tipo de conexiones metálicas. Si lo suyo es el diseño de estructuras metálicas, indudablemente que es una buena herramienta. Creo que Robot ofrece alternativas, pero todavía hay algunas cosas allí que creo que se van a ir mejorando con el paso o el avance en las versiones. El RAN es bastante bueno, vamos a desarrollar algunos ejemplos también allí. Me interesa mucho que ustedes conozcan muchas de las herramientas, a veces se centra uno o se casa uno con una sola y es bueno tener algunas alternativas allí para conocerlas y ver, porque digamos que por lo menos yo el 80% de las conexiones las puedo diseñar desde acá, desde el ETABS, pero hay algunas específicas que son complejas y que no se podrían diseñar aquí en este módulo. Entonces, pues de allí la recomendación. Otro tipo de conexión, aquí están todas. Vamos a ver, por ejemplo, las que están. Voy a quitar la placa para poder ver justamente un poco mejor las conexiones. Voy a ubicarme también en una planta, en este piso, para poder ver adecuadamente también esas conexiones que tengo yo allí y poder entenderlas un poco mejor. Cuando nosotros tenemos un gráfico como el que está de colores, de escala de colores, como el que está en la parte inferior izquierda, con los porcentajes de eficiencia de los elementos, donde pasamos desde el azul, del 0 al rojo, el 100%, significa que esas conexiones en rojo están muy cercanas de la falla o han pasado la falla, recordando que esa eficiencia pues se excede y no nos muestra un valor. Si vemos nosotros, vamos a revisar acá un momentico, si efectivamente estamos con la pantalla, vemos que tenemos conexiones en rojo, vemos conexiones que tenemos en azul, es decir, que están entre el 0 y el 50%, conexiones que están en verde y ahí debajo aparece su eficiencia 52%, pero hay unas que están en rojo que son las que nos indica el programa y nos dice, ojo que ese tipo de conexión no está funcionando. Entonces vamos a revisar en ellas qué funciona y qué no para empezar a ajustarlas. Digamos que para este modelo vemos que todas las conexiones se pueden diseñar con la herramienta del programa. La recomendación siempre es tratar de que cuando usted vaya a diseñar un modelo no se tenga que salir de ese programa para el diseño. Digamos que Robot ofrece esa alternativa, es un programa que veo que en el paso de las próximas versiones va a venir con muchas mejoras. El ETABS también nos ofrece muy buenas alternativas con la incorporación de nuevos códigos y demás, y pues indudablemente SIPE, que pues yo tengo mi recelo con SIPE porque en el módulo de cimentaciones todavía faltan cosas por hacer. Me parece que, pues no sé, mi percepción todavía, de pronto por la facilidad de estos programas, pero veo muy complejo SIPE. Hay que hacer ciertos artilugios y cositas de configuración, pero después de que le coge uno el tiro funciona bien. Encontramos, por ejemplo, estas, hablando de las eficiencias, entre el 70 y el 90. Entonces voy a ir a esta conexión que tenemos nosotros acá. Es una conexión de este tipo, donde estamos conectando las cerchas, perdónenme, las correas, por decirlo de alguna forma, o los elementos de la placa, con las vigas o los elementos de pórtico, y tenemos pues este tipo de conexión que tenemos nosotros acá. Entonces, en ella, si nosotros vemos, pues vienen varios elementos, los tornillos, la platina y la soldadura, y en cuanto a las combinaciones de carga y todo lo demás, esta
verificada y ha pasado. Significa esto que veíamos hace un momento que esa conexión está en verde, en amarillo y tiene una eficiencia del 72%, está bastante bien. Pudiera yo revisar los detalles de esa conexión y encuentro acá pues todos los elementos que la componen, ver su geometría, ver la cantidad de tornillos, vemos que es un tipo de conexión de viga a viga, vemos acá el destigere que es necesario hacer a estos elementos, vemos los diámetros, vemos la platina, nos dice que es una platina de 10 centímetros. Bueno, allí nos da todas las propiedades que tenemos nosotros. Allí está la altura y el espesor de esa platina. Y viene la verificación correspondiente a todos los resultados, resumen de estos chequeos que se hacen acá. Este es el resumen de todo lo que vamos a encontrar de aquí hacia abajo. Entonces, ¿qué se hace en las verificaciones? Pues se verifican los tornillos, tanto solos como en grupo, la platina, los cortes en la platina, los cortes por ruptura, el bloque de corte o esfuerza en la platina, las fuerzas de diseño de la soldadura. Bueno, todos estos elementos que encontramos acá los vamos a revisar uno por uno desde el módulo de alacero, para poder entender un poquito esto y ver qué es lo que se tiene que verificar. Digamos que a manera de irnos metiendo en este rollo, pues encontramos que todos los valores de la relación de demanda-capacidad están dentro de los valores permisibles. Sin embargo, usted podrá notar que siempre que hagamos una verificación en el diseño, hay un valor que es el que gobierna ese elemento, es decir, el elemento top, el que más esfuerzo o más fuerza se le aplica a ese elemento. En este caso, mire usted que es el elemento que se produce en el cortante por el alma que tenemos nosotros allí. Está pasado, vamos a revisar a qué se refiere esta referencia y dice que está en el 72%. De allí pues tenemos los perfiles que tenemos nosotros. Obviamente nosotros somos los que definimos las propiedades de esos elementos, tema este que ya se ha abordado desde otros cursos. ¿Qué más nos va a mostrar? Pues la geometría de las propiedades, los elementos que componen esa conexión, como los tornillos, la platina y la soldadura. También hace las verificaciones por corte, de verificación del corte en los tornillos, de los grupos de tornillos, de las soldaduras, bueno, de todo lo que se compone este elemento. También pudiera yo optimizarlo. Si yo quisiera disminuir o ajustar o sobreescribir ese elemento, pues aquí encuentro que lo puedo cambiar. Recuerde que el programa trae unas preferencias automáticas que usted define si trabaja con ellas o si por el contrario, de acuerdo a su experticia o de acuerdo a su conocimiento normativo y demás, pues usted dice, yo me inclino por configurar mis propias conexiones. Usted puede cambiar el valor de la platina, la longitud de la platina, puede determinar qué tipo de cordón de soldadura va a utilizar, el tamaño de los tornillos, el acero con el que se van a fabricar esos tornillos, el tipo de soldadura, la longitud del cordón y todo lo demás. Asimismo, el espesor de esa platina que vamos a utilizar nosotros acá se puede configurar desde acá. Desde acá nosotros podemos venir y cambiar en pulgadas esos valores y poder hacer los ajustes que correspondan. Puedo cambiar todas las platinas que tengo yo diseñadas aquí. Eso en cuanto a esa conexión que tenemos acá. Pero miremos otro tipo de conexión. Ya vimos que esta es viga a viga, pero vimos cómo llegaba al alma por este lado y ahora vamos a verificar este tipo de conexión que tenemos nosotros acá, que se presenta de esta manera. También nos presenta los valores correspondientes a la relación de demanda-capacidad y dése cuenta que a pesar de que es el mismo perfil y tiene las mismas características, pues los valores de eficiencia y de relación de demanda-capacidad son diferentes, a pesar de que encontramos acá pues que casi todos los valores que la gobiernan están por debajo y el que la gobierna, digámoslo así, es el mismo que en el caso anterior.
Otro tipo de conexión que pudiéramos encontrar aquí, por ejemplo, vamos a verificar esta, porque es que está fallando. Y vemos que es un tipo de conexión, pues obviamente bastante más compleja que cualquiera de las otras que hemos visto, porque tenemos en la columna conexiones que llegan pues a las alas y al alma. Entonces es allí donde se presentan esos tipos de falla. En este caso me indica cuál es el valor o la causa principal por qué esa conexión falla. Entonces el esfuerzo en el grupo de tornillos ha sido excedido. Por esa razón pues es necesario cambiarla. ¿Cómo la pudiera yo solucionar? Pues podría cambiar, por ejemplo, colocándole más tornillos, pudiera ser una opción. Recuerde que yo desde acá la puedo editar, puedo empezar a cambiar las conexiones. De pronto, si la altura me lo permite, puedo cambiar la cantidad de tornillos. Pudiera colocar, por ejemplo, otra columna de tornillos, pudiera colocar dos grupos de tornillos. También lo puedo realizar desde allí, puedo venir a editarlas, puedo generar el reporte y voy a exportarlo a Word, pero desde acá en los detalles lo puedo, perdónenme aquí, en sobreescribir puedo cambiar los tornillos. Mire usted qué pasa cuando en el número de tornillos yo le cambio a dos columnas. Puedo venir acá, lo ajusto y efectivamente mire usted que ha cambiado ese valor y me ha pasado esa conexión. Si vengo a los detalles, pues mire usted que he agregado otros tornillos y desde allí el valor que ya tenía y que se había presentado la falla, pues mire usted que ha pasado y está en el 46%. De pronto pueda que esta no sea la mejor solución y tal vez porque le coloqué 3 tornillos, pero también podría venir yo a cambiar y en vez de colocarle esa cantidad de tornillos que tengo yo allí, pudiera colocar de pronto los tornillos con un menor diámetro, por ejemplo. Aquí está el tamaño. Pudiera cambiarles el diámetro, pudiera cambiar los materiales que tenemos nosotros aquí. Mire que encontramos diferentes tipos de tornillos. En fin, con eso lo que les quiero decir es que en ocasiones se piensa que la conexión es solamente el diseño de un elemento y son varios los elementos que debemos conocer allí. Debemos conocer de aceros, de cuáles son los aceros utilizados para los tornillos. Debemos identificar los diámetros más comunes de esos tornillos que tenemos nosotros allí. Debemos conocer de soldaduras, debemos conocer de platinas, cuáles son los espesores más recomendados que tenemos nosotros allí, cuáles son los más comunes, los comerciales. En fin, es un tema apasionante que me gusta mucho este tema de diseñar las conexiones, verificarlas, pero incluso optimizarlas es donde está un poco más complejo. Entonces miremos algo, esta conexión que estaba aquí en color rojo, es decir, excedía ese valor, ya quedó en color verde, es decir, está entre el 50 y 70%, está en el 64% tal vez. Entonces es un buen diseño el que puedo tener yo allí para, para verificar obviamente esas conexiones. Tengo otra excedida aquí, puedo utilizar el mismo procedimiento. El grupo de tornillos es el que falla, ya sabemos cómo podemos ajustarlo, podemos colocarle dos columnas, vamos a darle OK y efectivamente ha cambiado y ha pasado a un 80%. Entonces es un proceso de optimización y de refinamiento. Cuando usted encuentra la solución, obviamente, ¿cuál sería el procedimiento? Digamos que buscar la conexión más crítica de todas las que tenemos allí, vamos a suponer que fuera esta, que tenemos acá, cambiarla, encontrar la solución y de esa misma forma replicar lo que se hace en todas las otras conexiones, ¿sí? Puede ser una opción. Podría también cambiar este valor de esta del 52% y cambiarlo a otro tipo de conexión, etc. Digamos que eso es parte de lo que vamos a desarrollar también y vamos a dedicarle buenas clases a este tema. La idea es proveerles herramientas en cuanto a la modelación, que es uno de los temas que vamos a dedicar al concreto y al acero. Vamos a también revisar
los ajustes normativos que tenemos que hacer, por ejemplo, en pórticos de concreto, cómo se realiza el cortante, la verificación del cortante basal en una estructura, en una edificación, cómo incorporar las cargas, cómo cambiarlas, las combinaciones direccionales, entender a qué nos referimos cuando hablamos de, por ejemplo, el método del SRS, SRSS y el del 30%. Vamos a entenderlo un poco mejor porque pues allí tenemos cositas para revisar. Y también a la luz de los cambios que se van a realizar a la norma, vamos a ir mirando tipsitos de lo que va a cambiar en la norma para que usted los vaya teniendo en cuenta para que cuando se presente esa maravillosa NSR 22, seguramente ya esté un poquito más familiarizado con los temas. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pregunta Ronald, ¿esas conexiones que nos da ETAP se pueden exportar a AutoCAD? Sí, Ronald, imagínate que sí. Imagínate que esta versión 16 tiene una herramienta que se llama el detailing. Aquí venimos nosotros y le podemos decir que arranque el diseño. Y desde allí podemos generar nosotros varias posibilidades, tema este que abordaremos en la última semana del mes 2. Vamos a revisar cómo dibujar de manera automática con las herramientas que nos permite el programa. Recuerde, Ronald, que el CSI tiene herramientas de dibujo automático, cosa que antes no tenía, porque la mayoría de programas ahora ya casi que sacan lo que uno dibuja, lo que uno modela, perdón, casi que sale de una vez listo para, con unos ajustes pequeños para que estén listos los planos. SIPE lo tiene, el RAM Connection lo tiene, el programa Robot, por ejemplo, también lo genera. En Revit pues hay muchas cosas también y ellos pues han tenido que sacar versiones como por ejemplo el CSI Detailing, que es una herramienta que está disponible no para esta versión 16, sino para la versión 18 y 19 del ETAPS, y pues desde allí le permite generar varias posibilidades de dibujo automático de planos. Digamos que acá le dimos para revisar a ver qué nos puede generar, simplemente para mostrarles algo más de las herramientas que podemos encontrar nosotros acá. ¿ETAPS tiene para concretos? Sí, claro, Ronald, efectivamente sí. Digamos, pero allí no te entiendo, que si tiene para qué, para planos, para generación automática de planos, está el CSI Detailing, desde allí se puede, en las versiones 18 y 19, sí se puede hacer generación. Ese tema de ese CSI Detailing, tenemos un curso montado en asesorías, lo puedes encontrar en la parte de dibujo automático. Vamos a ver también algo de cómo trabajar algo de él en la última semana. Y también estamos preparando un nuevo curso porque hace poco sacó una nueva actualización mucho más profesional. Digamos que antes le ayudaba a uno por ahí en un 70% a dibujar los planos. Ahorita no está al 100% como algunos programas o como uno quisiera, pero sí le simplifica o nos simplifica bastante el trabajo, ¿sí? Mientras esto genera los planos, pues ahorita los vamos a mirar a ver qué nos permite encontrar, pero digamos que esto es lo que vamos a empezar a abordar con más profundidad durante el próximo mes. Como les explicaba, vamos a revisar los 3 programas, no le podemos dedicar solamente una sesión a estos, digamos, un solo programa durante el mes porque no se alcanza. Pero una invitación importante es que ustedes tienen los módulos, los videos allí disponibles. La idea es que, por ejemplo, el robot, digamos que ustedes estuvimos con 4 semanas, hay 4 modelos para que ustedes los puedan revisar y puedan terminarlos en robot. En CIPE, pues vamos a tener lo mismo. El Classroom, en este momento ya se les ha compartido a algunos el enlace al chat correspondiente al grupo de WhatsApp del mes 2. De allí, pues obviamente va a tener su propio Classroom correspondiente al mes 2, es decir, que el acceso al módulo 1 de la plataforma va a cambiar, pero usted va a tener acceso de por vida al Classroom con lo que se vio en el mes 1, de la misma manera para el mes 2 y el mes 3. ¿Listo?
Mañana, como el día de hoy, se termina la clase número 20. Con esto, pues, cerramos este módulo correspondiente. El día, el día de 20, iniciamos con la clase correspondiente al módulo 2. Es decir, ya desde ahí empezamos a trabajar. Sin embargo, vamos a realizar una sesión adicional. Es decir, el día viernes vamos a iniciar con el módulo 2. Mañana vamos a hacer una sesión adicional para los compañeros del módulo 2 con los cambios que se plantean para la NSR 22 para empezar a que ustedes se familiaricen un poquito con el tema. Entonces, Ronald, mire lo que nos genera acá este módulo. Voy a cerrar acá esta planta. Y desde acá, pues lo que estoy viendo, lo que me permite encontrar el modelo es lo siguiente. Varias hojas donde se muestran diferentes cosas, como los detalles estándar. ¿Qué son los detalles estándar? Las listas de las hojas o de los planos que se generan allí. En cuanto a los detalles de las losas de los pisos, también podemos encontrar cada una de esas secciones. Si yo le doy clic aquí, puedo encontrar diferentes tipos de secciones que seguramente podremos trabajar. Obviamente podemos editar, podemos ajustar elementos de vigas. Por ejemplo, vamos a revisar aquí en los materiales, podemos encontrar elementos de cada uno de los niveles. Digamos que nos genera plantas, nos genera los ejes, podemos configurar cómo podemos ver y editar los elementos de columna, detalles de elementos tipo brace, es decir, los elementos de arriostramiento que tenemos allí. En el tema de las conexiones, encontramos también la posibilidad de definir allí varios elementos de conexión que pues obviamente nos ayudan, vamos a pasarnos aquí, que nos ayudan efectivamente a poder avanzar con el modelo. Entonces, bueno, aquí se nos salió ya la pantalla, compañeros. Como que a esta hora también ya dijo el de tabs que efectivamente seguíamos y vamos a revisar acá. Regálenme un segundito, por favor. Que a veces cuando se renderizan esos modelos, se sale temporalmente el modelo. Entonces, en cuanto a las conexiones, veíamos que las conexiones lo que nos hace es mostrar qué tipo de conexión iba, la ubicación de cada una de ellas, los elementos que nos mostraban las conexiones. Nos permite revisar los detalles de esas conexiones, por ejemplo, las conexiones de cada uno de los pisos, del piso 3, del piso 2, nos da la ubicación de los elementos, nos dice cuáles son los perfiles que tenemos nosotros allí para cada una de las secciones. Bueno, nos muestra diferentes cosas, la verdad. Entonces es una herramienta, como les digo, bastante buena. Les invito a que la puedan instalar. Aprovechen estos días a que puedan instalar esas versiones para que pueda desarrollar los ejercicios y su interés es desarrollar un poquito las estructuras metálicas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que nos quieran aportar? Compañeros queridos, algo que nos quieran comentar. Bueno, mientras van pensando alguna pregunta, pues voy a revisar acá, ya que Ronald nos ha mostrado, digamos, nos ha consultado sobre las conexiones. Entonces, todo esto tenemos la opción de exportar esos planos, exportar esta vista a AutoCAD. Podemos ver los textos, podemos cambiarlos y ajustarlos, podemos cambiar todo lo que tenemos nosotros allí. Mire que en este caso, el tipo de conexión nos muestra dónde se encuentra el tipo de conexión, cada uno tiene una numeración, la sección de la viga para la cual va a conectar, la platina nos muestra los espesores, las alturas, bueno, todos los elementos, la cantidad de tornillos que se van a utilizar allí, el tipo de tornillo, el tamaño y por supuesto pues la cantidad. Entonces,
Allí nos muestra, voy a abrir aquí un poquito este modelo, vamos a revisar aquí, las columnas correspondientes al eje mayor, las columnas correspondientes al otro sentido. Mire usted cómo se presentan los detalles de las columnas, los detalles de las conexiones viga a viga, por ejemplo, como esta que tenemos nosotros aquí. En fin, podemos encontrar todos los detalles. Aquí podemos sacarle un buen tiempito a dedicarnos a revisar estas herramientas. Es que justamente el objetivo de nosotros acá es mostrarles esas herramientas para que usted las pueda aplicar, explorar, y si usted en su desarrollo y ejercicio profesional resuelve algo y tiene dudas, pues aquí es el punto. Y si de pronto descubrió algún truquito, alguna cosa, pues qué chévere que la vengamos aquí a compartir entre todos, ¿bien? Bien, compañeros, ¿alguna otra cosa? ¿Dudas, preguntas? ¿Más nada? Bueno, vamos a revisar aquí. Gracias, Ronald, por su participación. Me alegra mucho contar con ustedes. Bueno, vamos a dejar entonces esta sesión por acá, hasta acá el día de hoy. Dice el ingeniero Edgar, ¿el alcance llega hasta las memorias? Pues sería muy chévere, ingeniero Edgar, que pudiéramos desarrollar un par de proyectos y que pudiéramos desarrollar las memorias. Ese sería nuestro anhelo, ¿no? Nuestro anhelo, que pudiéramos desarrollar los proyectos completos. Digamos que más que desarrollar la memoria para un proyecto específico, poder revisar cuál es el contenido de la norma en lo que nos compete sobre ese tema. Nos hacía una reflexión el ingeniero Jorge Segura, ustedes seguramente han escuchado de él, una eminencia a nivel mundial en ingeniería, el coordinador del título C de nuestra norma. Nos hacía una reflexión el día de hoy en su charla, decía que nosotros en ocasiones los ingenieros civiles nos volvemos muy, ¿qué diríamos? Muy relajados con el tema de lo que debería llevar una memoria y suponemos muchas cosas. Y él nos hacía la reflexión que qué bonito fuera que pudiéramos incluir todo lo que debería llevar un buen diseño en la memoria, y más que en la memoria, en los planos. Ese tema me parece importante, tomar esa reflexión del ingeniero Segura, y pues ingeniero Edgar, sería genial que pudiéramos llegar a ese punto. Vamos a tratar de en estos 2 meses avanzar en lo que podamos de la mejor manera para que pudiéramos llegar a desarrollar proyectos completos. Me parece que en Robo hemos avanzado un poco en el tema de que ustedes vean cómo podemos generar esas memorias. En la sesión de hoy les he mostrado en Corpasoft cómo podemos alcanzar a llegar a mostrar parte de esas memorias. En ETABS les acabé de mostrar cómo se generan parte de esas memorias en lo que corresponde a conexiones y perfiles, pero también cómo estructurar y qué es lo que debe llevar realmente una memoria de diseño y los planos. Bien, entonces pues era una de las metas, y le agradezco, ingeniero Edgar, que a lo largo de este curso nos lo recuerde para que podamos al final armar una buena memoria y mostrar cómo la podemos complementar bien. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa, compañeros? Una pregunta, ¿qué les gustaría encontrar en el mes 2? ¿Qué tema les gustaría que pudiéramos desarrollar nosotros en la especialización o en los cursos gratis que tenemos? ¿Qué les gustaría encontrar? Porque pues aquí abordamos temas desde los diferentes puntos de vista de los tópicos, pero venga, ¿hay algo que al ingeniero Ronald le gustaría encontrar y aprender? Por ejemplo, el tema del programa Corpasoft. Por ejemplo, Corpasoft, mañana lo voy a compartir por el enlace. ¿Listo? Mañana en la sesión que hagamos, correspondiente a la sesión 1 del mes 2, voy a compartirles el programa Corpasoft para que lo tengan, lo instalen y lo empiecen a trabajar. ¿Listo? El ingeniero Edgar, ayudas con programas como MatCat. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Estamos preparando una buena herramienta de MatCat, pero les voy a ser sincero. Imagínense ustedes que como esta norma va a cambiar tan pronto, ¿cierto? Como esta norma va a cambiar tan pronto, estábamos avanzando con algunos cursos específicos con la NSR10, pero pues ya no va a tener ningún sentido,
Hay unos temas que cambian radicalmente, por ejemplo el de muros, por eso quitamos el curso de asesorías educativas de muros, porque para qué si finalmente va a cambiar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar todas las hojas de cálculo, hojas de Excel y cursos desde el 1 de septiembre en adelante con la nueva norma. Significa esto que vamos a tener seguramente a final de año una cantidad de cursos con la normativa nueva, seguramente después de que salga, pues obviamente estarán disponibles los cursos y vamos a generar algunas actualizaciones para los compañeros como ustedes que han hecho las especializaciones. Por ejemplo, en la especialización que empezó en febrero de NSR 10 de 10 meses, pues obviamente los compañeros que nos están acompañando todo este año van a tener allí obviamente un manejo y un precio diferente porque es un curso de actualización. Pero vamos a tener un curso completo, desde ya les anticipo, que se van a empezar a hacer las matrículas en diciembre con la NSR 22, porque vamos a empezar a trabajar desde allí estos temas. Entonces, pues para que sepan, porque este tema está cambiando muy rápido. Dice el ingeniero Ronald, una cercha semicurva, calcularla y generar los planos. Está chévere, es una buena idea. Ese tema de esas cerchas, mire que hay varias formas, Ronald. Robot es una alternativa. Corpasoft es una muy buena alternativa también. En cuanto a la generación de planos, pues sí es una limitación que tiene Corpasoft, pero si lo preguntamos desde el diseño, es exageradamente fácil generar una cercha con el Corpasoft, ¿sí? En ETAPS también puede ser una buena alternativa, puede ser una muy buena alternativa. Vamos a apuntarla aquí, a ver qué vamos a incorporar para los cursos. La cercha, mañana el programa Corpacero, el Corpasoft para que lo generen y listo. No he visto sobre las placas del contrapiso, por ejemplo, en las naves industriales. Las placas de contrapiso. Bueno, ingeniero, mire que hay una herramienta bastante buena que utilizamos nosotros que es el ACI Builder. El ACI Builder, regáleme por acá un segundito y lo mostramos, ya que estamos aquí como en confianza y lo mostramos. Carpeta aquí de programas de diseño. Bueno, vamos a revisar aquí. Y aquí vamos a encontrar el ACI Builder. De pronto ustedes han visto algo en el canal de YouTube. Allí hay algún curso gratis sobre esto. Y aquí pues lo que hacemos para ese tipo de placas, pues esta es una herramienta en la que diseñamos cimentaciones, aquí con zapatas concéntricas, o solamente cargas puntuales y cargas puntuales sin momento, pilotes, vigas, aquí por ejemplo en esta sección de vigas, encontramos las definiciones de las losas de contrapiso y desde allí pues lo que hacemos es definirle las dimensiones, el espesor y la altura, espesor por ejemplo 10 centímetros y la altura 1 metro, y definimos por ejemplo aquí ese elemento, vamos a colocarlo acá y lo calculamos. Y una vez que se hace el cálculo, por ejemplo, se viene a revisar cuáles son los momentos que se pueden generar o soportar con estas cargas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer es cambiar las barras de 12 milímetros. Por ejemplo, pudiera utilizar barras de 12 milímetros de media pulgada cada 20 y me va a generar un momento que lo soporta. ¿Sí? Pero pudiera cambiar eso a otro valor, pudiera cambiar, por ejemplo, esto a 5 milímetros. Y si las coloco cada 150 milímetros, podemos hacer la verificación con el programa Corpasoft, por ejemplo. Con el Corpasoft, no, con el programa, con una herramienta de Corpasoft, el tema de estos espaciamientos y este diseño de losas con los catálogos de Corpasoft nos los permite calcular. Aquí podemos decir que el máximo momento resistente o el momento equivalente será de 2.40 kN por metro
Entonces de allí podemos nosotros calcular nuestras plaquitas, es una buena herramienta para eso. También la podemos utilizar, como les digo, desde otros diseños como vigas, por ejemplo, también podemos diseñar vigas acá o verificar. En el caso mío utilizo este elemento, este programa, para definir para una viga con las propiedades del concreto y las dimensiones de la geometría establecidas. Puedo simplemente calcular desde allí y revisar, por ejemplo, si es una viga simplemente reforzada, me determina allí cuál es el área de acero que necesito y cuál es el máximo momento resistente que yo tengo para esa sección. Si bien es cierto, tenemos hojas de cálculo, pues hojas de cálculo de Excel, pues utilizo también esta herramienta para hacer las verificaciones como las que le acabo de mostrar. Bien. ¿Qué otra cosa nos quedará? Vamos a revisar. Bueno, básicamente creo que es eso. Ahí vamos compartiendo herramientas, vamos revisando algunas cosas y bueno, espero continuar con ustedes el día de mañana. Iniciamos módulo 2, clase 1. Me alegra mucho compartir con ustedes. Por favor, cualquier duda, sugerencia, lo que necesiten, por favor me buscan, me ubican por el WhatsApp. Normalmente estoy atendiendo yo, pero pues hay otras personas allí. Si necesitan algo, con el mayor gusto. A todos ustedes, para mí siempre es un placer compartir lo que sabemos, lo que Dios nos da, y les agradezco su tiempo y su dedicación. Feliz noche para todos y bueno, mucho ánimo con su labor, estimados amigos. Que pasen una feliz noche.